Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo denominado Letras e Historias de Ciudad, una iniciativa del Centro Cultural del Banco de la República de la Ciudad de Manizales, que ha buscado acercar un poco el diálogo alrededor de las letras, de la escritura creativa, de nuestros autores caldenses manizaleños, pues a su público, a otros públicos inquietos por conocer un poco sus obras. En este sentido, hemos contado con la maravillosa compañía de Octavio Escobar, Orlando Mejía Rivera, y el día de hoy pues, nos acompaña la escritora y periodista Adriana Villegas. Este ciclo buscó no solo a través de conferencias sobre temas de interés no solo de nuestros autores, sino quizás también de nuestro público, fomentar cada vez más el conocimiento, la apreciación, la formación, si se puede decir así, de un público alrededor de lo que son nuestros escritores y para ello invitamos a los que podríamos denominar algunos de los más significativos autores recientes, actuales de nuestra ciudad y de nuestra región. El ciclo cerrará en diciembre con un invitado que no es de la región, pero que nos va a hablar un poco de esa relación que nos ha interesado mucho y que con los diálogos que hemos tenido hemos visto la importancia de hablar de esa relación entre el territorio y la escritura creativa, tanto para ficción como para no ficción, dando, digamos, una mirada un poco general a lo que significa esa relación del territorio con la creatividad y con la influencia o inspiración que pueda llegar a ser esta importante variable de nuestra vida. Es así como hoy tengo el gusto y pues muy agradecida porque Adriana haya aceptado esta invitación. Pues Adriana Villegas es abogada, comunicadora social, periodista, especialista en literatura colombiana, magíster en estudios políticos y estudiante del doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Podríamos decir que es una estudiante apasionada, ha estudiado durante prácticamente buena parte de su vida y además admirable porque además ha tenido un ejercicio profesional durante 25 años en medios de comunicación, entidades estatales, instituciones universitarias, recientemente, pues en los últimos años, ha sido profesora y directora de la carrera de comunicación social de la Universidad de Manizales y actualmente es directora de comunicaciones de la universidad. Es autora de la novela El oído miope del 2018, el libro de cuentos El lugar de todos los muertos del 2019, Premio Simón Bolívar de Periodismo en el 99 y Crónica de Prensa en el 2019. Entonces, pues Adriana, bienvenida a este maravilloso diálogo. Invitamos a todos los que están conectados por el Facebook que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, para que al final de la conferencia de Adriana podamos dialogar un poco con ellas. Bienvenida, Adriana. Bueno, Ivonne, muchas gracias al banco, a quien nos está haciendo la interpretación de señas para poder hacer de este un espacio más incluyente. Y yo voy a compartir pantalla para presentar, me tienen un poquito de paciencia mientras yo manejo esto, voy a compartir pantalla pues para presentar la charla que he previsto para hoy. Me gustaría, no sé si Ivonne o Víctor o alguno me puede avisar si ya están viendo la pantalla, la presentación. Se ve muy bien, excelente. Listo. Como ya no veo yo la presentación, entonces bueno. La charla que propuse con el banco para hoy es sobre mujeres escritoras en Caldas. Me parece pertinente hablar. Ayer se celebraba el Día de la No Violencia contra la Mujer y a veces pensamos que la violencia es física, los golpes. Y pues claro que eso también es violencia, pero hay muchas formas de violencia simbólica y me parece a mí que una violencia de la que deberíamos hablar y por eso pues me motivé a esta charla es la invisibilización del trabajo de la mujer y en el caso concreto de las mujeres escritoras de Caldas. Yo tengo como primera pregunta para los
que nos están viendo, así como medio de profesora que hace quiz sin avisar, y es si las personas que nos están viendo reconocen a estas mujeres, a una, a las dos o a las tres. Yo pienso que si estuviéramos acá exponiendo una foto de Gabriel García Márquez o de Héctor Abad Faciolince o de los escritores colombianos reconocidos, nos sería fácil identificarlos, pero a veces identificar los rostros de las mujeres que han escrito en el departamento no es tan fácil, y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué históricamente las escritoras caldenses no han tenido el mismo reconocimiento que sus escritores hombres, que sus colegas hombres? Hace poquito, y les cuento, me invitaron del Ministerio de Cultura, una invitación muy chévere a participar en un proyecto que ellos tienen de una colección, de una biblioteca de escritoras colombianas. Y ese ejercicio de construir, bueno, quiénes son las escritoras colombianas que merecen participar en una biblioteca de escritoras de este país, partía de esa pregunta: ¿por qué las escritoras colombianas mujeres no han tenido el mismo reconocimiento de sus colegas hombres? Y lo menciono porque pues no creo que sea un problema específico de Caldas, y que entonces en los, no sé, en el Quindío sí son muy reconocidas las mujeres, y ni siquiera es un problema de Colombia. Uno ve cada rato, hay un debate muy fuerte en lo académico y en el mundo editorial de rescate de textos olvidados de mujeres de México o de España o de Argentina, que fueron importantes en su momento y que no importantes por la obra producida, pero que fueron descatalogadas, es decir, mujeres que tuvieron una única edición de sus libros y nunca más esos libros se volvieron a poder conseguir, y por lo tanto a tener nuevos lectores. Y eso entonces pues es un fenómeno que ocurre en distintas regiones. Es decir, sí ha habido mujeres escritoras, pero mujeres escritoras invisibilizadas. Y a eso se le suma pues que las condiciones propias de la publicación de las mujeres tienen dificultades, y tienen dificultades pues porque el propio ejercicio, digamos, de la vida cotidiana femenina a veces no deja tiempo y espacio para poder escribir. Cuando hablamos de quiénes son las mujeres caldenses escritoras, digamos que un primer ejercicio que uno pensaría, pienso hace 2 años, 3 años, en 2017 hubo acá en Colombia una polémica, iba a decir pequeña polémica, pero realmente no fue tan pequeña, cuando el año cruzado Colombia-Francia, en el que hubo muestras culturales de Francia que trajeron a Colombia y muestras culturales de Colombia que llevaron a Francia, el Ministerio de Cultura conformó una delegación de escritores para ir a París pues a presentar sus obras, y no sé si recuerden que se formó un escándalo porque en esa delegación de colombianos escritores para representarnos en el exterior pues no incluyeron a ninguna mujer. Entonces, a partir de eso se creó como un movimiento de Colombia tiene escritoras, en las que empezaron a hacerse visibles, bueno, quiénes son las mujeres escritoras. Y un primer ejercicio que hizo mucha gente fue buscar en los manuales de literatura, en los libros de historia de la literatura, quiénes fueron esas mujeres escritoras en el Valle, en Antioquia, en Caldas, en fin. Yo propongo para esta conferencia hacer ese ejercicio, o sea, cuáles son en nuestros libros icónicos de historia de la literatura caldense las mujeres que han aparecido. Entonces, ese ejercicio lo podemos empezar así. El Manual de Literatura Caldense, que publicaron en 1993 Fabio Vélez Correa, Aliria Vélez Correa, su hermana, Alba Sofía Rivillas, Marta Mejía Marín, fue un libro pues que en su momento recogió una información que estaba dispersa en muchas fuentes sobre quiénes son los escritores importantes en Caldas, en
cuento, en poesía, en los distintos géneros. Ese libro trae 159 nombres de escritores hombres y 8 mujeres. Esas 8 mujeres que se mencionan en el manual de literatura caldense son Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga, que es una profesora de la Universidad de Caldas, antropóloga, historiadora, que aparece en el manual con un ensayo académico. Esa es la figuración de ella en el libro. María Itzman de Molina. María Itzman la vamos a mencionar varias veces acá. Ella nació en Supía, pero realmente casi nunca vivió en Caldas. Ella se fue a vivir a Bogotá y como le ocurre a muchas mujeres, cuando uno busca de María Itzman, la primera referencia que aparece es que es la esposa de Gerardo Molina. Gerardo Molina fue un político colombiano que fue 2 veces candidato presidencial por el Partido Comunista. María Itzman murió muy joven, murió en el año 47, y con posterioridad a su muerte, su familia publicó un libro que es pues, conocido dentro de la literatura infantil, que es Tío Conejo, y es un libro que ha sido, digamos, reimpreso varias veces, pero ella no tuvo la oportunidad de ver su obra publicada en vida. La tercera mujer que aparece en el manual es Agripina Montes del Valle. Agripina es la pionera de la literatura en Caldas. Yo la veo como la gran abuela de todas las escritoras caldenses. Es una mujer que nació en Salamina y después vivió en Manizales, se casó con un poeta y empezó a publicar en distintos periódicos de Medellín, de Manizales, de Bogotá. Publicaba poemas, publicaba algunos ensayos. Cuando enviudó, ella tenía varios hijos, se dedicó a la docencia, era una mujer muy atípica porque era una mujer del siglo XIX, cabeza de hogar que trabajaba y que se dedicó a la docencia durante muchos años, en un momento en el que las mujeres, pues muchísimas no tenían ni siquiera acceso a la educación. De Agripina hablaremos pues más adelante, era como la tercera mujer que aparece en este manual. Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, también en muchos textos aparece, es como la esposa de Juan Bautista Jaramillo Mesa. Blanca Izaza tiene una obra absolutamente prolífica. Ella fue poeta, fue ensayista, pero además tuvo una labor editora muy importante. Ella fundó la revista Manizales, que fue una revista que publicaba textos literarios de colaboraciones que llegaban de todo el continente. Y esa labor de editora la mantuvo durante más de 40 años y la heredó luego su hija Aida. La quinta mujer que aparece en este manual es Maruja Vieira. Maruja Vieira es una escritora que todavía está vigente, que todavía publica. Hace 1 año o 2 años, tal vez, la Secretaría de Cultura de Caldas publicó un libro dentro de una colección que sacaron de libros de autores caldenses, un libro con poemas de Maruja Vieira, que es una de las principales poetas colombianas del siglo XX. También aparece Dominga Palacios, otra poeta caldense, Beatriz Zuluaga y Gilma de los Ríos Tobón. Ellas son las 8 mujeres que fueron incluidas en este primer manual de literatura caldense, 8 mujeres frente a 159 hombres. Después vino, este libro lo publicaron Fabio Vélez y Aliria Vélez Correa. Su hermano, Roberto Vélez Correa, profesor muchos años en la Universidad de Caldas, publicó Literatura de Caldas 1967-1997, un libro que pretendía ya no ser tanto un manual, el manual recogía como una breve biografía de cada autor y un fragmento de su obra. Este libro ya tiene una pretensión, digamos, de más análisis de los escritores, de sus obras, y quisiera como mencionar esto. Este libro de Roberto Vélez trae un capítulo dedicado a la narrativa, a la novela, un capítulo dedicado al cuento, un capítulo dedicado al ensayo, un capítulo dedicado a la poesía.
y en un capítulo del capítulo de poesía habla de la poesía femenina y es ahí donde incluye a 7 mujeres. Es decir, en el resto del libro no hay análisis sobre escritoras caldenses. Las mujeres aparecen única y exclusivamente en ese fragmento de ese capítulo dedicado a la poesía. Las mujeres que aparecen ahí son, ya había mencionado, o sea, se repiten con el manual las primeras 4, y él agrega además a Guiomar Cuesta Escobar, Rosalba del Socorro Sánchez Salazar y Berta López Giraldo. Estas 7 poetas son las que recoge Roberto Vélez Correa. Quiero transcribir este párrafo de este libro porque me parece pertinente mencionarlo. Esta es una visión de la literatura que es la versión que se ha enseñado además, o sea, es la visión que se ha compartido como verdad para estudiar sobre el quehacer de las mujeres en la literatura en Caldas. El texto dice: en los géneros narrativos, la participación femenina es prácticamente inexistente. Se entiende pues que en el periodo entre 1967 y 97, salvo el caso de Gloria Inés Peláez en Cuento, pero debo decir que en el capítulo dedicado a Cuento no se aborda la obra de Gloria Inés Peláez, porque en novela no aparece ninguna autora, al menos con una obra lograda al mínimo. Sin embargo, en poesía, la reivindicación de la mujer caldense escritora es total, tal vez porque la lírica es más compatible con la sensibilidad y apenas ahora nuestra digna dama viene a hacer uso de su poder creativo en la prosa, donde el nivel sintagmático exige una presencia del discurso horizontal racional menos intuitivo que el vertical paradigmático de la poesía. Yo he compartido este texto varias veces porque es un texto que justifica o pretende justificar una diferencia entre los hombres y las mujeres en su capacidad para escribir literatura desde la biología, lo cual me parece absolutamente anacrónico y ridículo, pero es un texto que se publicó en el 2003, es decir, hace apenas 17 años y que además lo publicó la editorial de la Universidad de Caldas. Viene luego otro texto de Fabio Vélez Correa, que es el Diccionario de Autores Caldenses. El diccionario trae los nombres de 670 autores, escritores hombres y 103 mujeres. Estas 103 mujeres no son propiamente literatas. En este diccionario se incluyen nombres de mujeres, por ejemplo, compañeras mías de la Universidad de Manizales que han publicado ensayos académicos, pero pues que si uno les pregunta a ellas si se consideran escritoras literarias, dirían que no, pues no jamás. Así como en el manual caldense, el primero que les hablé, incluían a la profesora Luisa Fernanda con un ensayo académico, lo mismo ocurre en el diccionario de autores caldenses, es decir, que si uno depura la lista de las 103 mujeres incluidas, pues realmente son muchas menos las mujeres realmente dedicadas a la literatura en cualquiera de sus manifestaciones. Para mi gusto, este es el mejor libro que hay hasta ahora sobre historia de la literatura en Caldas. Lo escribió Alberto Agudelo. Es un texto que ofrece análisis, que ofrece investigación, que tiene una clasificación muy clara de los autores y en el que en realidad todos los escritores y escritoras que están incluidos en él tienen producción del campo literario. El libro trae 976 hombres y 96 mujeres. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque claramente en la bibliografía disponible sobre literatura caldense, historia de la literatura caldense, análisis crítico de la literatura caldense, producida acá y que básicamente ha sido publicada o por la Secretaría Caldense de Cultura o por la editorial de la Universidad de Caldas, que son entes públicos, ha habido un enorme desbalance entre el número de mujeres incluidos y el número de hombres incluidos. Algunos dirán, bueno, es que no hay tanta producción de mujeres frente a la de hombres.
puede ser verdad, pero hay casos concretos, como por ejemplo el que les mencionaba de Gloria Inés Peláez en el libro de literatura de Caldas, en donde el autor conoce a la autora, dice que es interesante su obra en el ámbito del cuento y sin embargo en el capítulo de cuento no la incluye para analizarla. Se va uno a otras fuentes, ya no del departamento, y se encuentra uno, por ejemplo, con esto. Las profesoras Zaira Camargo Martínez y Graciela Uribe, que son profesoras de la Universidad del Quindío, publicaron en el 98 un libro muy interesante que se llama Narradoras del Gran Caldas. Ellas incluyen un análisis de únicamente mujeres de Caldas, Quindío y Risaralda. El libro está dividido por capítulos, uno para cada departamento, y en el caso de Caldas incluyen los siguientes nombres: Blanca Isaza Jaramillo Mesa, que ya la mencionamos; María Itzman, que ya la mencionamos; Natalia Ocampo de Sánchez. Natalia Ocampo de Sánchez es la autora de una novela que se llama Una mujer. Fue la primera novela publicada en el Gran Caldas escrita por una mujer. Es una novela de 1935. Fue publicada por la editorial Zapata. La editorial de Arturo Zapata fue importantísima en la primera mitad del siglo XX para publicar literatura, y periodismo, porque de hecho La Voz de Caldas nació con la imprenta de la editorial Zapata, de Arturo Zapata. Esta referencia, por ejemplo, de Natalia Ocampo con una novela del 35 no es incluida ni en el manual de literatura caldense, ni en algunos de los libros posteriores, en otros pues sí. Está también, las profesoras de la Universidad del Quindío incluyen a estas otras escritoras. Fabiola Aguirre tiene una novela que se llama Dimensión de la Angustia, que habla del proceso de formación del sujeto femenino. Está también Amanda Escobar Correa, tiene una novela que se llama Jacinta y la violencia, es de 1967, es de una mujer como acosada por los prejuicios sociales de su entorno. Incluyen a Elena Benítez de Zapata, que ella escribió una autobiografía que se llama Mi vida en éxtasis, y es una autobiografía en la que el eje es la relación entre ella y su papá, la figura paterna en la formación pues de la vida de la escritora. Está Fanny González. Fanny González tiene un libro que se llama Y parecen cuentos. Son cuentos sobre la violencia, y ella empezó a escribir en la primera mitad del siglo XX. Me pareció muy interesante esta referencia, yo no la conocía. Dora Inés Uchima Morales. Dora Inés Uchima Morales es una mujer indígena y tiene un libro que se llama Mi vida con los extraterrestres. Y Mi vida con los extraterrestres es un libro que a ella le sirve para plantear desde la cosmovisión indígena la relación entre pues la cultura indígena y el medio ambiente. Entonces, pues evidentemente mujeres sí hay. Mujeres sí hay, pero como les decía al comienzo, no es un fenómeno solo de acá de Caldas, es un fenómeno pues internacional. Estos son algunos titulares que plantean esa diferencia entre las oportunidades de representación que han tenido algunos escritores, las que han tenido algunas escritoras y alguna política editorial reciente de hacer arqueología hemerográfica para buscar textos perdidos, olvidados de escritoras de siglo XIX y XX que podrían leerse en la actualidad. Un ejemplo concreto que se vivió hace poco acá en Colombia fue el rescate de la obra de Elisa Múgica. Elisa Múgica es una mujer que vivió en Bucaramanga, que publicó varias obras muy interesantes. Hay una que se llama Catalina, y su obra estaba totalmente descatalogada, dejó de circular y hace cuestión de 3, 4 años empezaron otra vez a editarla.
¿Por qué hay dificultades para escribir? Pues este tema de una habitación propia fue el que nos ocupó esta semana en un taller que me invitó a ofrecer el banco a trabajar con unas personas pues de acá de la ciudad, y discutíamos sobre la dificultad que tienen muchas mujeres para sacarle tiempo a la escritura, porque tienen que atender al marido, porque tienen que atender los hijos, porque es claro que el trabajo del hogar es un trabajo que recae principalmente en las mujeres, y los hombres, cuando están muy colaboradores, dicen que van a ayudar, como si la ayuda fuera eso, una ayuda y no una responsabilidad de quien está viviendo bajo el mismo techo. Entonces, esa visión que todavía impera hoy es lo que en 1929, en un ensayo que yo recomiendo siempre, está disponible en internet para quien lo quiera leer, Una habitación propia, Virginia Woolf recoge unas conferencias que ella ofreció en Londres después de la Primera Guerra Mundial, y en las que ella se pregunta por qué hay pocas novelas escritas por mujeres, cuáles son las circunstancias que llevaron a esas mujeres a escribir novelas, y ella concluye que muchas son novelas escritas por mujeres sin hijos o por mujeres solteras, o que la escritura se favoreció en los ambientes de las religiosas, y que una mujer como la hermana de Shakespeare, porque ella habla de La Maravilla, que es la obra de Shakespeare, y dice que la hermana de Shakespeare, que tuvo, digamos, las mismas condiciones familiares y económicas, pues no podría haber escrito la obra que escribió Shakespeare, porque Shakespeare necesitaba de una hermana que le cocinara, le lavara y le limpiara para él poderse dedicar a escribir esas obras. A mí me gusta mucho leer Una habitación propia en paralelo con un texto escrito 50 años antes, que es Proyectos de Literatura, de Agripina Montes del Valle. Este texto, como les decía, Agripina Montes del Valle es una mujer de Salamina. Este texto, pues ahora que estoy aquí en el Banco de la República, yo lo descubrí gracias a la colección que tiene el Banco de la República en Bogotá, en una sección de la Luis Ángel Arango, que se llama Raros e Inéditos, libros raros, manuscritos, no recuerdo. Tenía la referencia de una publicación de Agripina Montes del Valle en El Oasis, una revista de Medellín, y el banco me ayudó pues a encontrar ese texto. Lo transcribí y se lo envié a la revista El Malpensante, y El Malpensante lo reprodujo el año pasado. Es decir, que ustedes pueden encontrar en El Malpensante este texto. Es un texto maravilloso con el que esta semana me pasó una anécdota que les quiero contar, y es que se lo compartí a los miembros del taller. Les dije, lean esto y mañana hablamos. Y una persona que hizo el taller me dijo, cuando yo empecé a decirles de Agripina Montes del Valle, nació en Salamina en el 44, vivió en Manizales, ella era como, no lo puedo creer, yo leí este texto anoche, lo leí en mi casa, y yo como que no caí en cuenta que estaba leyendo una cosa del siglo XIX, esto me parece totalmente contemporáneo, totalmente 2020, no puede ser que esto tenga pues siglo y medio. Creo que esa es parte de la gracia de nuestra escritora Agripina Montes. Ese texto en particular de Proyectos de Literatura se siente absolutamente contemporáneo. Es un texto que tiene humor, que tiene sarcasmo, y en el que ella básicamente dice que quiere dedicarse a escribir un texto que se llama La Noche. Y entonces por la noche se sienta a escribir, pero está muy cansada porque tuvo mucho trabajo que hacer con los niños, y entonces más bien mañana se sienta. Y al otro día se iba a sentar, pero tuvo que atender al marido, el marido llegó y en fin, entonces lo deja para el otro día. Al otro día, uno de los hijos se golpea la cabeza en la escalera, entonces no puede. Después llega el esposo y le dice que siquiera no ha avanzado con eso porque ya publicaron en un periódico un texto que se llama La Noche, y que lo publicó además un poeta que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces ella, pues, ¿para qué se va a dedicar a hacer eso? Y así hasta que los niños le riegan la ceniza en los papeles, en fin, y ella concluye que las mujeres casadas no tienen tiempo para escribir, y que a las mujeres casadas todas las ideas que tienen de literatura se le quedan en proyectos de literatura, de ahí el nombre del texto, que se los recomiendo porque es una queja
es una queja sin tono de queja, sin cantaleta, es una queja a partir de un retrato, de una construcción de situaciones, de la dificultad que tiene una mujer del siglo XIX, pero también la del XX y la del XXI, para poder escribir. Agripina Montes del Valle publicó en 1883 un único libro de poesía que se llama así, Poesías de Agripina Montes del Valle. Ese libro nunca se volvió a editar. Ese libro se consigue en el Banco de la República de acá de Manizales en préstamo, pero no es posible pues uno ir a una librería a pedir la obra de Agripina Montes. Y de hecho, después de la publicación de ese libro en el 83, ella siguió publicando poesía, así que no existe todavía un volumen que compile toda la obra de Agripina Montes. Ese volumen que ella escribió en el 83 tiene un prólogo muy bonito, muy largo, de Rafael Pombo. Rafael Pombo, pues la gente lo conoce por La pobre viejecita, pero Rafael Pombo era un poeta que tenía otro tipo de registros. Y en ese prólogo, él reivindica, se llama Las sacerdotisas, él reivindica la obra, la producción, la calidad de muchas mujeres escritoras de América Latina. El prólogo es interesante porque las va nombrando, va dando nombres que hoy están pues perdidos en la memoria, y dice que las mujeres tienen dificultades para sentarse a escribir, pero que viene como un segundo problema, y es que las que sí logran escribir y sí logran publicar, no logran ser leídas. Y no logran ser leídas por algo que él escribe en estas palabras. Muchos otros y quizás otras de los que nada sepan de ella, es decir, de la autora, lo cerrarán al punto, el libro, diciendo con desdén, versos de mujer por leídos. Es decir, no existe voluntad en el público, ni en hombres ni en mujeres, según Rafael Pombo, para acercarse a los textos escritos por mujeres. Hay otro fenómeno, que es un fenómeno que a mí particularmente me ha interesado mucho. La profesora Betty Osorio del ICESI en Cali ha escrito sobre esto, y es que dado que la literatura era un campo masculino, pues digo era para pensar que no es, pero por lo menos en el siglo XIX era un campo claramente masculino, una forma que encontraron las escritoras mujeres para publicar era publicar en periódicos y revistas, porque como los periódicos y revistas son tan efímeros, pues daba la sensación de que no se estaban ellas mismas tomando muy en serio eso, pues, de escribir al no publicar en libros. Y entonces las páginas de los periódicos y las revistas recogieron mucha de la publicación literaria escrita por mujeres. Lo que vamos a ver a continuación son algunos textos que yo he encontrado en el ejercicio pues de búsqueda de escritoras caldenses. Básicamente estas publicaciones corresponden a La Voz de Caldas y el diario La Patria en la década de los años 20 del siglo XX. El diario La Patria se fundó en el año 1921, y La Voz de Caldas en 1926, y la búsqueda que he hecho es de esos primeros años, más o menos hasta el 27. Entonces, este es, por ejemplo, un poema de Blanca Izaza. Ella sí ha sido reeditada y tiene libros, pero pues digamos que es un poema que primero publicó en prensa. Este es un poema de Uva Jaramillo Gaitán. Uva Jaramillo Gaitán es una escritora que me parece a mí súper interesante, y si alguno de los que está viendo esta conferencia tiene información, tiene fuentes, tiene datos de Uva Jaramillo Gaitán, a mí me interesa todo sobre ella. Es una mujer que que hizo parte del equipo de redacción de La Voz de Caldas. Algunos libros dicen que ella fue jefe de redacción de La Voz de Caldas, otros la mencionan simplemente como una colaboradora periodista. El caso es que aparecía en la bandera del periódico, y escribió poesía, escribió narrativa, pero buena parte de su obra se quedó fue en periódicos y revistas, no llegó al libro. Este es, por ejemplo, un poema de Uva Jaramillo Gaitán. Este es un nombre
que es absolutamente prolífico en los periódicos y revistas de la década de los 20 y no aparece en ningún manual de literatura de los que he encontrado hasta ahora. Es Chila Molina Salazar, ella se firma Chila, pero he encontrado pues que también aparece como Cecilia, aunque siempre se firma Chila. Hay semanas de La Voz de Caldas y de La Patria en las que ella en una semana publicaba 2 poemas o publicaba 2 cuentos. Es una obra abundante, muy abundante, que como quedó en los periódicos, ese nombre está absolutamente borrado. Yo no he encontrado de ella nada distinto de las publicaciones que he encontrado en la prensa de los años 20. Belisa Botero es una mujer que nació en Pereira, vivía aquí en Manizales, pues nació en Pereira cuando todavía esto era pues todo el Gran Caldas, y también tiene varios poemas publicados en la prensa de esta época. Esta es la portada de Una mujer, el que les digo es la primera novela publicada por una mujer acá en esta región, de Natalia Ocampo de Sánchez, una novela que la estructura son las 14 estaciones del Vía Crucis, y es una mujer que básicamente vive un Vía Crucis en su casa, pues porque es totalmente sometida al marido, pero es una novela que incluso en el prólogo tiene un comentario, una carta que le mandan al arzobispo diciendo pues que la novela está muy bien para publicarla porque es una mujer que ofrece una visión muy piadosa, muy de someterse a la cruz del matrimonio pues que ella vive, todo por amor a Dios, es decir, muy en el contexto que a esta mujer le tocó vivir, y es un retrato de época muy, muy valioso en ese sentido. Al comienzo les decía pues que se reconocían estas mujeres son Agripina Montes del Valle, de la que ya les hablé, Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, Maruja Vieira. Para mí ellas son pues como los 3 grandes referentes femeninos de la literatura caldense. Ojalá las puedan leer. Agripina no es tan fácil, aunque Hoyos Editores, Pedro Felipe Hoyos publicó hace 2 o 3 años un libro que se llama Contrapunto, que tiene como una página con un poema de Agripina y otra página con un poema que le responde de una escritora, se me fue en este momento, Patricia Mesa, de Salamina. De Blanca Izaza es un poquito más fácil encontrar, lo mismo que de Maruja Vieira. Maruja Vieira además tiene buena parte de su obra disponible en internet. Estos son nombres de mujeres escritoras caldenses, sobre todo pues de la primera mitad del siglo XX, y estas son mujeres caldenses que hoy en día escriben, publican, algunas viven acá, otras están por fuera. Ahí están, por ejemplo, Fátima Vélez, que vive en Nueva York y que es una de las poetas más potentes que tiene en este momento Colombia. Ya tiene varios libros de poesía. Está Beatriz Elena Robledo, que vive en Bogotá y que es toda una autoridad latinoamericana, no colombiana, en materia de literatura infantil y juvenil. Tiene más de 15 libros publicados. Está Natalia Mejía Echeverry, que es comunicadora social, se fue varios años, como 9 años, a vivir a Argentina. Es muy joven y tiene 2 novelas y un poemario. Liliana Hurtado Sáenz, que se ha dedicado al teatro, pero desde el teatro y el trabajo que hace pues en la universidad también ha publicado textos dramáticos. Gloria Inés Peláez Quiseno, que tiene varias novelas. La francesa de Santa Bárbara, con esta ganó Premio Nacional de Cultura en la Universidad de Antioquia. Era mucho el miedo, Roa Séptima con 14, en fin, ella tiene pues una producción de novelas ya muy consolidada. Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta, ella tiene libros para niños y jóvenes. Dorian Hoyos, que es un rostro pues como tan conocido en la ciudad, tan reconocido, es una poeta de títulos como Cantos Intemporales, Gotas de Rocío, en fin. Berta Lucía Estrada, Mercedes Valencia, en fin, hay muchas autoras pues publicando, escribiendo, a veces no tan visibles,
pero no por eso, digamos, menos dignas de ser leídas. Ojalá haya un ejercicio consciente de buscar autoras, de buscar escritoras, porque realmente la producción de literatura escrita por mujeres en Caldas existe, y porque creo yo que para uno escribir o entender el territorio en el que habita, pues es importante leer a los autores regionales, pero si leemos solo hombres, pues estamos leyendo solo la mitad. Muchas gracias. Quedo muy atenta a pues si tienen comentarios o pues podemos abrir un diálogo ya a partir de lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Sí, Adriana, muchas gracias. Quedé yo aquí sorprendida con varios datos y con una cosa, puede ser una anécdota, pero es una cuestión muy profunda lo que tú señalas en torno a esas otras formas de publicación que no necesariamente es el libro canónico, ¿no? Y que seguramente se buscaron por ser una puerta abierta a poder publicar, como los periódicos y las revistas. Y siento que quizás parte de esta historia que quisiésemos recoger, recopilar, reconocer, pueda estar en nuestros periódicos, en nuestras revistas, por todos los argumentos que tú ya has señalado. En ese sentido, ese dato me parece muy relevante en esa búsqueda y en ese rastreo que se puede hacer de la literatura femenina de nuestra región. Ese dato yo se lo leí a la profe Betty Osorio del ICESI. Ella viene investigando la literatura colombiana del siglo XIX con mucho juicio y publicó un artículo en inglés en la revista de la Universidad de Oxford con la profesora Carolina Alzate, que es una profesora de la Universidad de los Andes, también dedicada a literatura femenina del siglo XIX. Y ellas dicen, ahí voy a leer un pedacito, ellas dicen, muchas escritoras empezaron su escritura en los periódicos y algunas incluso publicaron todo su trabajo en los periódicos antes de que este apareciera en libros, y de hecho en algunos casos nunca apareció en forma de libro. Y un poco el ejercicio que yo he hecho al meterme al Archivo de la Patria y al Archivo de la Voz de Caldas es encontrar eso. O sea, para mí, por ejemplo, el nombre de Chila Molina Salazar, mejor dicho, me parece que el ejercicio de juzgar su obra, hacer un análisis crítico y decir esta obra es buena, regular o mala, relevante o irrelevante, le corresponde a otros, pero es que el solo hecho de encontrar una obra, un autor y una obra que uno no tenía ninguna referencia y que no está en ningún libro de historia de la literatura regional, me parece que ya amerita abrir los ojos frente a todos esos archivos hemerográficos que tenemos. De acuerdo, y también identificar cómo también no sé si estés de acuerdo conmigo, pero también el libro se ha vuelto como un dispositivo de poder y reconocimiento, sabiendo un poco que la letra y la escritura creativa pues puede pasar por otro tipo de dispositivos, ¿no? Hay un movimiento reciente que trabaja mucho el tema del fanzine, que trabaja el libro álbum, digamos en términos de la literatura infantil, es decir, ese libro clásico que reconocemos y queremos todos, muchas veces no es el único dispositivo para la circulación de la escritura creativa, y puede darse por diferentes motivos, pero quizás para el tema de las mujeres en el siglo pasado era porque ese acceso y esa validación de esa escritura por estos medios un poco más canónicos era un poco distinto. También me parece importante, frente a lo que señalabas, bueno, el texto de Roberto Vélez y ese pedacito que citas literalmente, que está además el tema muy latente a partir de lo que tú misma señalabas, pues del día de ayer, del día de la lucha por la eliminación de todo tipo de violencias hacia las mujeres, pero tiene que ver con esa relación tan simbólica y tan culturalmente dentro de nuestra identidad y de nuestra práctica cultural, de relacionar todo lo sensible con lo femenino. Y como es sensible y femenino, es menos
duro, como en las ciencias, ¿no? Se habla, digamos, de las profesiones del cuidado, como la enfermería, como que son más de mujeres, el trabajo social son más de mujeres porque son del cuidado, porque es para gente sensible, como ciencias más blandas o como profesiones más blandas frente a otras más duras que quizás tienen que ver más con lo racional y con lo masculino. Me sorprende mucho esa relación de la lírica y la poesía con lo sensible y lo femenino, teniendo ya desde hace dos siglos en nuestro país pues, unos poetas, hombres muy importantes, y pues me causó un poco de curiosidad A mí esa frase, desde que yo la leí, me ha generado muchísimas preguntas por varios motivos, digamos. Uno, las aulas de las universidades, de quienes estudian literatura, de quienes estudian, no sé, filosofía y letras o los talleres de escritura creativa, en fin, suelen estar llenos de mujeres. O sea, hay muchas mujeres estudiando literatura, hombres también, pero muchas mujeres estudiando literatura. Sin embargo, los profesores suelen ser hombres. Las profesoras mujeres todavía son escasas. Y a mí este texto en particular me parece muy sorprendente porque es de un profesor, porque es una publicación de una universidad, porque es un texto que se utiliza como texto de clase, pero porque hay todo un ejercicio academicista por justificar lo injustificable, que es que las mujeres tienen unas condiciones intrínsecas que les dificultan escribir narrativa, por Dios, pero además es una visión de la poesía como lo sensiblero, que es también una visión de la poesía que no corresponde para nada. O sea, Luis Vidales es un autor de comienzos del siglo XX y Luis Vidales tiene una poesía que es, pues suenan timbres, no tiene nada de sensiblero, pero además habría otra cantidad de poetas, ¿cierto? Hombres, claro. Hombres y mujeres que le trabajan a una poesía, pues que no dura. Es la emoción, no, la tusa vuelta a texto. Entonces es una visión desde todo punto de vista anacrónica, pero anacrónica legitimada por la academia, y eso me parece tremendo, tremendo, y por eso creo que es válido el cuestionamiento. Sí, y que nos invita a que estructuras tradicionales como la academia, el colegio, la iglesia y las mismas instituciones que representan el Estado también requieren una mirada a fondo sobre estos estereotipos, sobre estas incorporaciones simbólicas y culturales que han hecho, digamos, mella y que sin lugar a duda colocan a la mujer en un lugar que no, en un lugar fruto de esas mismas consideraciones culturales. No sé si me hago entender, es decir, se coloca ahí porque se da por hecho y no nos cuestiona, y no cuestiona la institución, no cuestiona las relaciones, sino es un hecho y está tan metido que transformarlo sin lugar a duda nos va a requerir esfuerzos históricos y sociales como los que se vienen adelantando. Te quiero contar porque, bueno, tenemos muchas personas conectadas en el Facebook, y para hilar un poco este diálogo que estamos teniendo nosotras, quisiera pues darle la voz un poco a las personas que están aquí, saludar. Te saluda Patricia Eugenia Vélez Arango, María Virginia Santander, Sofía Villegas Botero, Juana María Echeverry, en el momento en que mostraste las tres fotos, se animó a decir, y creo que le atinó a todas: Agripina Montes, Blanca Jaramillo y Maruja Vieira. No, pero pues es que Juana sale en la última imagen que compartí, o porque es que Juana, o sea, Juana hace trampa porque Juana es de adentro. Juana bueno, es pero mira, poeta vigente y que publica y escribe y muy activa en el mundo literario local. Qué maravilla, Juana María, tenerte aquí conectada en esta conversación. Natalia Marolanda, un saludo para Adriana, quien admiro mucho. Ana María Gómez Vélez nos dice: Elisa Mujica nació en Bucaramanga, pero vivió toda su vida en Bogotá. También vivió algunos años en el exterior. Sí, sí, es una mujer de Bucaramanga que vivió en Bogotá, y de hecho
trabajó, es una mujer que iba a oficina, y entonces en una época en la que tal vez no era tan común ese mundo de oficina, y todo eso está contado en la obra que ella construyó. Y mira, Juana dice que propondría también a Dominga Palacios como una de las grandes de Caldas, y abajo Rosalena Grueso dice, sí, Dominga Palacio, como una de las grandes escritoras. Beatriz Zuluaga es nombrada aquí también. Cristian Valencia, yo ya estaba diciendo que estaba como muy feminizado nuestro Facebook. Qué bonita presentación, profesora Adriana. Y Juliana Rojas nos hace una pregunta: ¿de qué forma, o mejor, qué espacios existen donde se puedan conocer desde su experiencia los escritos de mujeres que empiezan por estos tiempos el camino de la escritura, aparte de la Academia Caldense de Historia? Yo creo que uno de los grandes, mejor dicho, a esta ciudad, a esta región, le hizo mucho bien en una época la Casa de Poesía Fernando Mejía, porque la Casa de Poesía Fernando Mejía, que existió muchos años, publicaba autores, pues sobre todo poetas, ¿cierto? Pero poetas pues que todavía no eran famosos, sino pues que estaban surgiendo, hacía los juegos florales, hacía concursos, en fin. Desapareció la casa de poesía, y desapareció también la imprenta departamental. Pues hubo mucha corrupción, en fin, en todos lados, pero la imprenta departamental era un patrimonio de la Secretaría Departamental, de la Secretaría de Cultura, y desde ahí se publicaban muchas cosas, a lo mejor muchas cosas que también eran de lagartadas. Yo tengo mucho libro de la imprenta departamental, y hay cosas que francamente uno no se explica cómo llegaron a formato de libro, por lo que tú decías ahora como de lo sagrado el formato de libro. Pero sin duda era un espacio para publicar entre los autores locales. Desaparecidos esos dos espacios, esta región, como muchas en el país, se quedó sin la posibilidad de una publicación local, y yo no he visto hasta ahora quién la reemplace, porque la editorial de la Universidad de Caldas, que es la editorial más potente pues que hay acá, y que no es solo de academia. Cuando uno piensa universidad, piensa inmediatamente pues en libros académicos, y no es así. La editorial de la Universidad de Caldas publica literatura, como la editorial de la Universidad de Antioquia también lo hace, por ejemplo. Pero esta pregunta me sirve a mí para decir como nosotros en Caldas estamos supremamente rezagados en este sentido. O sea, en Pereira, la Secretaría de Cultura de Pereira y el Departamento de Risaralda publican anualmente unos libros, los tendré aquí a la mano, no sé, no, unos libros de autores locales, y ellos hacen convocatorias, y son unos libros que están bien hechos, bien editados, en fin. El Quindío viene publicando hace rato su biblioteca de autores quindianos, y es una biblioteca completa, es una biblioteca bien curada, con unos libros de buena calidad. Acá en este momento es muy difícil, y por eso buena parte de lo que se está publicando, digamos que los autores locales lo publican es en editoriales de otro lado, porque el espacio editorial de la ciudad pues está en este momento supremamente limitado, y no hay fomento desde el sector público local para la publicación de colecciones locales. Y lo importante de comprender como el universo, el circuito pues de lo que significa escribir, que es la formación, todo el tema de la producción y del campo editorial, la crítica, es decir, cómo fomentar todo ese circuito de la literatura en un territorio nos debe colocar, digamos, a pensarnos, ¿no? Venga, aquí tenemos espacios de formación, pero la sola formación no existe. Tenemos también qué pasa con esos escenarios para la circulación, o con esos espacios para la circulación tan necesarios. ¿Qué pasa con también la formación en otros campos como la edición, por ejemplo? Muchas veces nos centramos solo en la escritura
y dialogando con algunos participantes de los talleres del banco, nos comentaban la necesidad de ampliar un poco los horizontes formativos, no solo hacia la escritura, sino a otras labores que enriquecen al mismo mundo de la literatura, como la edición, etcétera. Parece que hay como un llamado a revisar todo el circuito de la generación de la escritura, pues, en la región para poder potenciar cada uno de esos escenarios. Para mí, la razón principal por la cual uno no debe autopublicar, pues porque hoy hay mucha gente que por la mañana produce un poema y al mediodía lo tiene colgado en Amazon. Pero la razón principal para no autopublicar es porque el proceso de publicación de un libro exige un proceso de edición y el diálogo que uno como autor tiene con el editor es un diálogo que lo enriquece y hace enriquecer la obra de forma pues indescriptible. O sea, es que una obra no sería lo que es sin la mano del editor. Y creo que eso ha sido una falla acá. Yo publiqué hace 2 años un libro con el instituto, con la Secretaría de Cultura, pero fue un libro, el de cuentos, pero fue un libro sin proceso de edición, o sea, como lo entregábamos se publicaba. Y ahí me parece que, pues que se pierde parte de la riqueza que es, digamos, publicar en formato de libro, pero además es que creo que eso se nota. O sea, creo que cuando uno lee los libros se da cuenta de cuándo hubo edición y cuándo no hubo edición, y eso hace daño también para la formación de públicos. Y también porque es que entonces, ¿cuáles son los criterios de selección? Entonces estamos en un círculo vicioso. Como tú ya publicaste una novela, ven, te invitamos a publicar un segundo libro, pero hay una cantidad de gente que no ha publicado el primer libro, y yo sí creo que resulta muy frustrante hacer talleres de escritura y no tener la posibilidad de escribir, publicar y que un editor me pueda leer y retroalimentar y decir cariñosamente esto es impublicable, pero eso es un ejercicio que es muy, muy importante dentro de la formación del autor. De acuerdo. Y también estaba pensando en la actividad profesional de los libreros como parte de este circuito y como también como su papel y el papel de las librerías en términos no sé si de promoción, pero sí como de reivindicación de ciertos textos, porque a veces se vuelve taquilleros ciertas publicaciones, y muchas veces estas reivindicaciones de estos reconocimientos que estamos haciendo y del cual tú hoy nos has ilustrado muy bien, tienen que ver también con una apuesta porque los diferentes actores de la cadena del libro también hagan una apuesta, ¿no? También pongan un granito en esta reivindicación y en esta necesidad de la circulación de otros autores, y en el caso de que hoy nos ocupa otras autoras o las autoras, no otras, las autoras. Yo en el caso, por ejemplo, de libreros, sé que Leo, el de Leo Libros, Leonel, pero pues Leo, él es súper entusiasta de los autores caldenses, los pone en vitrina, ha sido muy promotor, por ejemplo, de la obra de Octavio Escobar Giraldo, y es un librero muy generoso. Y bueno, y recorre, se echa los libros al hombro y viaja y en fin, y se entusiasma. El problema que, digamos, cuando hablo de estas escritoras, de esta cantidad de escritoras, es que las novelas que menciono son novelas que se consiguen en bibliotecas del Banco de la República, pero no se consiguen en librerías porque no ha habido editoriales que reediten esas obras. Ni siquiera la obra de Agripina Montes se ha reeditado. Entonces, pues se reeditó solo, digamos, la versión que hablo de Contrapunto, que también es otro librero local, pues Pedro Felipe Hoyos, pero son como, sí, como entusiasmos locales muy personales, pero pues el mundo editorial, más que el de los libreros, es el que creo que como en la ciudad no tenemos mundo editorial, no tenemos editoriales, pues entonces ahí hay un lazo roto entre los escritores, quienes producen, y los lectores. ¿Cómo hace un autor para llegarle al lector si no hay un editor que publique las obras? Bien, Adriana. Bueno, ya como un poco para ir cerrando, aunque el chat del Facebook está a reventar, bueno, Juana nos
nos cuenta que la Secretaría de Cultura de Risaralda acaba de publicar la obra narrativa de una de las grandes mujeres escritoras, Alba Lucía Ángel, de por Alba Lucía, ejemplo. sí. Juliana, quien nos hizo la pregunta, habla que mi experiencia al respecto es que tuve que recurrir a la autopublicación. De nuevo, felicitaciones a Adriana Villegas, excelente discurso de información que da relevancia al rol de la mujer. Sebastián Villa, que creo que estuvo en tu taller, la invisibilización de la mujer y la arrogancia que siempre que siente el hombre hacia dicho género, y es más en el campo literario, que ve con una óptica estrecha y restringida lo que la mujer siente en su vida, en su mundo interior y la realidad que vive. Patricia nos comenta que excelente espacio de cultura y reflexión. Marta Botero nos comenta que me motiva. La mamá seguidora, maravillosa, pero mira qué lindo, me motivé a leer a Agripina Montes del Valle, a mí me ocurre lo mismo. No he leído nada de Agripina y creo que tu conferencia nos deja esa semillita ahí sembrada como una deuda. Agripina es sobre todo poeta, y sé que hay gente a la que le gusta la poesía y gente, digamos, que no es tan afín a la poesía. Como les digo, el libro de poemas de ella está en el banco. Pero si ustedes buscan ya en Google, pues o ahorita en ese chat de Facebook podemos poner el link de proyectos de literatura que lo publicó El Malpensante, eso está a disposición de todo el mundo, y realmente es un texto pues que le sirve a uno de entrada para el universo de Agripina. Y es un texto corto, pues son como 4 páginas. Voy a intentar ponerlo, hoy es aquí, voy a intentar ponerlo en el Facebook, el texto del cual menciona Adriana, acá lo tengo. Estamos hablando del Malpensante, ¿verdad? Sí, señora. Sí, ya lo ponemos ya mismo en el Facebook para que todas lo leamos, iba a decirle. Todas y Sebastián, todas y todas. Y Cristian. Que eso es otro punto con el que quería cerrar también, la necesidad de, desde distintas posturas del feminismo, etcétera, hay varias vertientes, pero a mí me parece que en la cultura debemos hacer un trabajo alrededor de que los espacios han de ser compartidos, que estas lecturas críticas que hacemos del escenario de las artes, debemos tener a nuestros colegas hombres desde las diferentes disciplinas artísticas haciendo estas apuestas. Creo que yo soy, desde mi punto de vista, una partidaria de que esto debe ser construido y cambiado entre todos. Y que necesitamos la participación, de que esto no es un diálogo solo entre nosotras, sino necesitamos la participación de estos hombres que quizás sí están construyendo unas nuevas masculinidades que nos permitan transformar en estas generaciones que vienen caminando aquí, pues estos diálogos y esta lectura crítica de la vida. Pues mira, yo pienso que todavía en el siglo XXI, todavía el 26 de noviembre de 2020, pasa que cuando una mujer escribe o cuando una mujer va a dar una conferencia, habrá quien dice como Rafael Pombo, versos de mujer los doy por leídos. Pues es una lástima porque estos diálogos se construyen entre todos, ¿cierto? Pero pienso yo en el fondo, ellos se lo pierden, porque la literatura escrita por mujeres no habla solo sobre las mujeres, habla sobre la condición humana, habla sobre las relaciones humanas, sobre mil cosas. O sea, es que a veces se cree que las mujeres solo hablamos de las mujeres, como si la literatura que escribieran los hombres hablara solo de los hombres, como si Ana Karenina o Madame Bovary no fueran construcciones de escritores hombres. Entonces, lo que escriben las mujeres habla a todo tipo de lectores. No las leen, se lo pierden ellos. Bueno, y con esa reflexión creo que vamos cerrando. Un saludo a Neiber, Lucía Roncancio, que nos manda una felicitación, y Juana, que es nuestra coprotagonista ya desde el Facebook. Ay, es que yo le hago... Juana puede dar otra conferencia acá. Juana es maravillosa y de verdad que sabe mucho de poesía y de literatura. Seguramente la tendremos como invitada también en nuestra programación. Dice, gracias querida Adriana, a mí muy importante este espacio de reivindicación de las voces de la literatura escrita por mujeres en el departamento, y ahí me permito, no me puedo quedar con el pedacito de el territorio
el territorio, y en este caso estamos hablando de Caldas, años atrás del Gran Caldas, el territorio marca, pero cada vez más en este mundo global, marca un arraigo, pero no una pertenencia de la escritura. Es decir, el hecho de que hablemos de escritoras caldenses o escritores caldenses no es que es para que solo los leamos acá y los consumamos solo los de acá, sino que el mundo nos está diciendo la escritura es global, puede tener un arraigo local, pero es global, este regionalismo, digamos, no es solo por rescatar un tema del territorio, sino por que ese territorio está puesto en otras esferas. Pues hablamos, tú mencionaste a Octavio o a Orlando, tu misma obra no solo se lee acá, ya es una obra nacional y en algunos espectros y en algunos momentos internacional, global, y eso es importante, esa relación con el territorio. Pero la pregunta que te quería hacer es, ¿qué tanto crees que se la he hecho a todos, a los tres, que influye el paisaje y el territorio, estas montañas, esta cordillera, en la obra de las autoras caldenses? En unas más que en otras. No, digamos que en lo que he leído, por ejemplo, el paisaje, pues, la guadua, la montaña, en fin, puede aparecer en algunas, pero por ejemplo el paisaje de Agripina Montes es un paisaje de su familia, la familia, o sea, ese es su paisaje. Y creo que eso es muy nuestro, o sea, puede ser muy universal, sí, pero la familia que ella describe es la familia de acá, ¿sí? Religiosa, con muchos hijos, en fin. Hay autores, pues depende, Cielo parcialmente nublado de Octavio Escobar es una obra manizaleñísima, ¿sí? Donde aparecen muchos referentes geográficos locales, lo mismo incluso de música ligera, o recordando a José de Orlando Mejía. Pero a veces cuando cuando la referencia no es tan obvia, creo que es que el paisaje no es solo si la novela ocurre en la calle séptima, en la carrera séptima de Bogotá o en la 23 de Manizales o en la quinta avenida de Nueva York. Hay otro tipo de relaciones que tienen los personajes del habla. Por ejemplo, El oído miope no menciona Manizales, la novela que yo publiqué. No dice en ninguna página Manizales. Sin embargo, menciona el Nevado del Ruiz. Y sin embargo, el territorio local es el territorio del lenguaje que usa Cristina para hablar con su mamá, que es claramente de acá. Eso no es de Venezuela, no es de Argentina, no es ni de ningún otro lado. Y a mí sí me parece, yo he sido profesora de literatura, y a mí sí me parece supremamente útil cuando uno está desesperado porque este muchachito, esta muchachita se entusiasma en leer un libro, ¿cierto? Poder presentar autores locales. Me acuerdo que Juan Manuel Roca decía que una vez fue a un colegio, Juan Manuel Roca, el poeta, que una vez fue a un colegio y que una niña se le acercó y le dijo, ¿usted es poeta? Yo pensé que todos los poetas estaban muertos, porque la gente se imagina que los escritores son pues por allá, ¿cierto? O sea, Oscar Wilde, por allá, una cosa lejos que ocurre en París y que ocurría hace 2 siglos, no acá en el barrio cerquita, o sea, que uno se pueda encontrar con un escritor en el supermercado y que además pague facturas, o sea, como la vida cotidiana. Y me parece que eso es tremendamente útil para el diálogo con las personas que se están abriendo al mundo de la lectura, como mostrar que es que en un libro puede aparecer también la carrera 23. Eso puede ser muy estimulante, uno leer de lo que uno conoce. Y que el autor se nutre de lo que vive también, que no es traído de un universo extraño. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por este diálogo, gracias a todos los que se conectaron, a nuestras intérpretes Liliana y Lina, por hacer posible este proceso de inclusión en el cual el Banco de la República tiene una apuesta decidida. Gracias a las personas sordas que se conectaron a esta conferencia y nos permitimos pasar a los anuncios parroquiales de la próxima semana para quienes están conectados.
La próxima semana tenemos una conversación con un líder cultural de estos que ha trascendido fronteras. Octavio Arbeláez nos acompañará el 3 de diciembre a las 11 de la mañana con una conferencia sobre sostenibilidad de las organizaciones culturales en tiempos de pandemia. ¿Cómo va eso? ¿Qué tan difícil ha sido y cuáles son los retos que nos esperan? Y la próxima semana, y muy al lugar con el tema que estamos hablando, con el colectivo Las Hijas de Lilith, que pertenecen al Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, vamos a tener un ciclo de mujeres, un ciclo de conferencias dedicados al tema de lo femenino denominado Audacias, Feminismos Negros y Resistencia Indígena. Todos los días, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana a las 5 de la tarde por este mismo canal, a quienes deseen participar un poco de estos diálogos alrededor de estos temas de los universos femeninos. Adriana, muchas gracias a todos los conectados y hasta pronto. A ustedes por invitarme, mil gracias.